ahora sí tenemos que hablar de nuestro querido invitado especial. Una persona que, bueno, este fin de semana fue el más asediado por todos en la Libroferia, porque además presentó nuevos libros. Estoy hablando del señor Nelson Aguilera, nuestro querido escritor. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Un placer estar contigo, Tania, aquí con las chicas y con toda la audiencia, por supuesto. Nosotros ya estamos leyendo acá. Sí, imagínense, están leyendo las chicas. Mira, Nelson, que es un amigo de la casa, ya sí. Recordemos que tuvimos mucho tiempo acá con nosotros en el programa. Me encanta este libro. Es el mismo que me va a regalar. Nati, exacto. no preguntes quién eres. Quizás la respuesta no la tenga yo. Hállame en tus sueños, hállame en tu risa. Ay, qué mal leo. Conóceme en las lágrimas, conóceme en la distancia. Ah, muy bien. Los poemas de Nelson Aguilera me encantaron. Espectacular. Vamos a hacer un ejercicio de sinalefa después. Estoy llorando. Muy Ay, bien. Sí, clase podemos hacer un de... momento cultural. Me parece genial. Hacemos el momento cultural después de hablar Fiscalizado de por esto. Nelson Aguilera, Sí. ¿verdad? parece Bueno, bien. Nelson, ¿verdad? Acá estamos un poco en la parte feliz de Sí. lo que es lo tuyo, libros nuevos. Acá la tengo a Carumbita que va al mundial. Ah, Que de hecho ella por lo menos va al mundial. Carumbita va al Hay mundial, una nosotros hermosa no. periodista deportiva que se llama Nati, dentro de este Está libro. No me pensando en digas. vos, justamente en la discusión de los periodistas, yo puse eso en homenaje a vos, porque sos una mujer referente dentro del fútbol nacional. Ay, no, ¿Viste? hombre. Bien ahí. Y un aplauso para él. Pero no me va a demandar por No, por favor. Justamente de eso, Nelson, ¿qué problema se generó? Ya desde ¿hace cuánto que 4 estamos? años 4 casi años. estamos con esto, ¿verdad? Estamos en la lucha, pero estoy en paz. El Señor conduce la barca en medio de la tormenta. Mi conciencia está tranquila, mi alma también. ¿Por qué? Porque yo no plagié. Esa es la única verdad. Todo lo que sea después de eso es corrupción, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Los literatos nacionales, todos los escritores han leído las obras y han dicho no hay plagio. A esto se sumaron, por supuesto, la Sociedad de Escritores de México, del Uruguay, de la Argentina y de España. Y toda esta gente que leyó las dos obras dicen no hay plagio. Lo que hay acá es un poquito una confusión malintencionada con ganas de dañarme. Eso es lo que hay. Se puede ¿verdad? hablar de una envidia profesional también, Nelson, porque yo cada vez que veo tu caso, ¿sabes qué veo? Que tu libro fue referencia en el Ministerio de Educación, llegó a todas las escuelas, fue un éxito rotundo, los niños se enamoraron de los libros, algo súper raro. Y el otro libro de María Eugenia Garay quedó en el olvido, nadie lo leyó, quizás con tu libro nuevamente salió a flote y dijimos, vamos a ver un poco si es o no plagio. Claro. Ahora, lo del Ministerio de Educación, yo personalmente nunca le vendí nada al Ministerio de Educación. De que el Ministerio de Educación recomiende libros de todos los autores es natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El autor paraguayo tiene que andar detrás de su libro porque los libros no se venden solos en un país donde se lee 0.25 Ustedes vienen de a un hacer libro. su propio marketing. Exacto, tenés que moverte, tenés que irte. Ese es mi trabajo. Yo voy, hablo con los chicos, hablo con los profesores, me meto, les cuento las historias y los chicos reaccionan. Después al final les voy a hacer así un jueguito que hicimos con los chicos en el lanzamiento de Carumbita, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué? Porque uno tiene que moverse. Este es un país que necesita referentes en cuanto a la lectura. Y especialmente, como te digo, un país donde se lee 0.25 de un libro por habitante por año. Imagínate. Y un país que no lee, no piensa. La falta de lectura es justamente lo que nos lleva a esta situación escandalosa, porque los jueces no saben de literatura. Entonces yo lo que diría es que se informaran, espero que la Corte Suprema de Justicia, donde vamos a estar apelando ahora, pueda tener que consultar con profesionales. ¿Te parece a vos que un Alcibiades González del Valle va a poner su prestigio si yo fuera un plagiario? Jamás. Posible. René Creo que Ferrer, Guido Rodríguez Alcalá, Juan Manuel Marcos. Y escritores de todo el mundo, Totalmente. Nelson. De todo el mundo. Que se Nelson, hicieron, se unieron a tu hoy causa. en día tu caso judicialmente, ¿cómo está? Ahora apelamos a la Corte Suprema de Justicia. Allí vamos a esperar que los ministros de la Corte se reúnan y espero que su hermano se inhiba, porque su hermano es uno de los ministros de la Corte. Claro. Ah, ok. ¿verdad? Pero ya sería apelación en tercera instancia. En tercera sí. instancia. Sería ya Después de esto, definitiva. ya vamos a instancias internacionales en caso que no Exactamente, prospere, estamos ¿verdad? viendo nosotros con por supuesto los derechos humanos ya se metieron desde el comienzo. Sí. A esto se suma la OEA también, ¿verdad? Que queremos que vean, ¿por qué? Porque esto es un daño no solo a Nelson Aguilera ya. Acá el daño es a la literatura paraguaya, a la cultura paraguaya. No sé si vieron el manifiesto que salió ayer de la Sociedad de Escritores, que dice que de aquí en adelante las industrias culturales en Paraguay sufren
un ataque que puede dañar en gran manera la industria del libro. Totalmente. Porque ya nadie quiere publicar, todo el mundo tiene miedo, pero no solo el libro. Fíjate vos, si vos sos una pintora, el día de mañana vos hiciste un lapachito y porque alguien patentó el lapacho ya no vas a poder hacer porque va a ser plagio. Claro. Entonces es un atentado en contra de la cultura. Ese es el temor de toda la gente que está trabajando en el sector creativo. Porque sienta jurisprudencia este caso, digamos, hasta el momento, ¿verdad? Exactamente, sí, es que sienta. Sí. Esperamos que los miembros de la Corte sean conscientes que aquí no es Nelson Aguilera solamente el problema, es un impacto a nivel de industria cultural, y si eso se sienta como jurisprudencia, estamos fritos. Encima, Nelson, una mala imagen internacional que deja nuestro país ante la comunidad de escritores e incluso la comunidad internacional. Un escritor yendo a prisión, porque creo que eso es lo que te va a tocar, ir aproximadamente 6 meses a la cárcel. No, ellos dicen 2 años y 6 meses. Sí, pero creo que 2 años son de multa o 2 años y medio en Y la no cárcel. sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Acá lo que tenemos que ver es que la Corte analice bien la situación, porque desde el comienzo del proceso tuvo muchas tergiversaciones, muchas torceduras en el camino. Que es de conocimiento público. Y claro, creo que esto va netamente a favor tuyo. La fiscala se mostró parcialista desde el primer momento. Me trató mal, no fue objetiva, eso se dijo en el mismo juicio. Un contador público es el que da su pericia y dice, ¿cuánto sabe de literatura?, le pregunta el abogado. Lo que aprendí en la secundaria. O sea que yo puedo ir... O sea, es como que yo también esté sentada allí, más o menos. O sea, tu vida está en manos de una persona que aprendió literatura en la escuela. Exactamente. No. La otra cosa, fíjate que alguien me llame para ser perito de un caso médico. Y yo le diría, bueno, estudié anatomía en la secundaria, y ahora voy a dictaminar. Y el señor enfatizaba. Y la profesora María del Carmen Pompa nunca en su vida hizo un peritaje, y ella sale y dice que es plagio. María del Carmen Pompa se va a poner con Guido Rodríguez Alcalá, doctor en literatura. Alcibiades González del Valle, Juan Manuel Marco, doctor en literatura, por favor. La profesora Pompa, que es experta en sociología, pero ¿qué más, aparte del libro, ¿Sabe de literatura? No puedo negar eso, pero ¿qué sucede? Ella pifió en gran manera en contradicciones teóricas y en contradicciones jurídicas, porque las similitudes en literatura no es plagio. Entonces, Roabasto sería plagiario, René Ferrer sería plagiaria, porque todos escribimos Y de todo alguna esto manera. que vos estás diciendo fue expuesto en el juicio. Todo se expuso. Y salió este dictamen. No, nosotros estábamos felices en el juicio. No, claro, Eso porque era escuchando simpático. nos damos cuenta de que todo está a tu favor, absolutamente. Claro. Y después vienen con este veredicto final que nos enteramos hace poco. Bueno, lo que pasó es lo siguiente, nosotros estábamos en el juicio en noviembre. Sí. En este juicio no se demostró el plagio, porque el plagio es igualdad. Exactamente. De frases, de oraciones, de Sí. párrafos, de capítulos. Eso no se demostró en ningún momento. Entonces nosotros estábamos felices, dijimos, expusimos, ya está, los jueces... Nos salvamos. Exacto, pero viene la sentencia, ¡boom! 2 años y medio de prisión, fue un shock. Claro. Un shock. Acción. Los profesores de la Universidad Nacional que estaban allí de literatura, los escritores que estaban allí no pudieron creer. Y salen con la idea de que es una igualdad en la forma de expresión literaria. Y, ¿sabes? Nelson, quiero decir algo al respecto. Yo me considero una persona un cuanto objetiva. No me tiro nunca a favor de alguien sin haber analizado primero esto. Y me tomé la molestia de leer las comparaciones que realizaban de tu libro y el de María Eugenia Garay. Y era absurdo, porque decía, por ejemplo, el libro de Nelson, y Carumbita viajó y hacía mucho frío. Y el libro de Eugenia Garay decía, y estaban en invierno y viajó, no sé... O sea, probablemente no era la misma palabra, pero había una similitud de temporada. O sea, es una joda, una agresión a la inteligencia comparar dos frases que... Y era una tontería, que el frío, que el invierno. O sea, Bueno, nadie pero puede vamos a hablar de decir una frío. cosa. El asunto es acá, que queramos emitir o no, sí, yo consulté Hipólito Sánchez Kell, historiador nacional, y en su libro dice que la independencia, el día noche, 14 y 15 de mayo, hacía frío. Ahí está. Entonces, Un hecho histórico. Claro, o sea, no. Plagiaste la independencia. Entonces, si alguien debería denunciarme por plagio, debería ser Hipólito Sánchez Kell, historiador nacional, y todos los historiadores que dijeron que hacía frío, que había repicadas de campana el 15 de mayo a Ahí la mañana. está, Sí, esa era hubo, otra frase. ¿verdad? Que los personajes eran Pedro Juan Caballero y los demás patriotas, es verdad, pero yo no puedo cambiar los datos históricos, ella tampoco los inventó. Esto ya estaba dentro de la historia. Claro. Entonces, ¿qué sucede acá?
Acá hay una verdadera mala intención de dañarme, nada más. Totalmente. Bueno, yo quiero dejar a un lado esto. Sí. Ya hablamos mucho del problema y ahora hablemos lo que viviste este fin de semana, porque vimos que la gente estuvo apoyándote en todos esos días. Vimos que hay gente que te quiere de una manera espectacular. Yo creo que lo sentiste, ¿verdad? Mira, hasta me emociono al pensar en eso, porque aparecieron cerca de 200 niños al lanzamiento de Carumbita va al Mundial. Ahí está la foto. Bueno, no, esa fue la manifestación. Esa fue la manifestación. ¿Verdad? Ahora, te cuento más. Personas que no me conocían se acercaron al stand y dijeron, ¿verdad? Nelson, adelante, fuerza. Adquirieron los libros. Yo me siento realmente amado por nuestra sociedad, porque esta sociedad busca algo diferente. Estamos cansados de la putrefacción. Total. Queremos realmente algo diferente. La educación, la lectura es algo diferente y tenemos que promocionar eso. Me voy en el colectivo y la gente me para y me dice, profesor, estamos contigo. Eso te iba a decir, porque inclusive hay gente que no se te acerca, pero cuando estamos así en lugares y hay comentarios sobre este tema, están totalmente a favor tuyo. Claro. Sos del pueblo. Gracias, y soy del pueblo, porque yo vengo de los bajos fondos de Sajonia, del Paraguay profundo, porque acá también hay una lucha de clases, que hay que ver. Claro que sí. La otra cosa, hace poco estuve en el Lido y pido una sopa. Ay, qué rico. Nelson, a esta hora no digas eso. Pide una sopa de pescado. Le voy a un pastelito ahora. Ay, habla de piracán. ¿Qué te pasa, Nelson? ¿Qué pasó? La señora que me servía me pasa así la sopa, me mira y me dice, profesor, fuerza, estamos contigo. Eso no tiene precio. Nuestra gente, nuestro pueblo, allí apoyándome a mí en medio de la injusticia que sucede. Porque este pueblo clama por justicia. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y también clama por más libros, por más escritores como vos que luchan y se esfuerzan por darnos lo mejor a los niños, jóvenes y también a los adultos. Y a los porque profesores. todos estamos ávidos de la lectura, queremos. Yo me confieso amante de la lectura y yo tengo que leer por lo menos 3 libros al mes y así me muero de ganas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? El juego ya. Bueno, y párense. Pueden pararse. No hace falta que le llamen. Bueno, párense un poquito. Tienen que hacer igualito que yo, ¿eh? Ay, miedo. Porque Carumbita se va al Mundial. Sí. Entonces, tiene que hacer igualito después de mí, ¿ok? Oh, Dios. Yo voy a decir, Carumbita danza al samba. Carumbita danza al samba. Carumbita va al Mundial. Carumbita va al Mundial. Y todo el Brasil la espera. Y todo el Brasil la espera. Para gritarle en la cancha. Para gritarle en la cancha. Você tartaruguinha. Você tartaruguinha. Es muy maravillosa. Es muy maravillosa. Ok, ahora más rápido. Empezamos. Carumbita danza al samba. Carumbita danza al samba. Carumbita va al Mundial. Carumbita va al Mundial. Y todo el Brasil la espera. Y todo el Brasil la espera. Para gritarle en la cancha. Para gritarle en la cancha. Você tartaruguinha. Você tartaruguinha. Es muy maravillosa. Es muy maravillosa. Ok, un aplauso. ¡Ay, tartaruguiña! Hay un camarógrafo de la tarde que se le va a quedar Nelson, realmente te agradecemos muchísimo tu presencia y te mandamos un mensaje como grupo. Muchas gracias. Sabemos que sos una persona muy creyente, que te aferras mucho a Dios y como dice la Biblia, no hay mal que por bien no venga, no verá. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Así que te deseamos lo mejor y sabemos que estás recibiendo mucho más de lo que vas a perder porque realmente esto te va a servir muchísimo. Yo no pierdo, no he perdido, al contrario. Sí. Esto realmente me mostró un pueblo que busca algo diferente. ¿Sabes qué lograste también, Nelson? ¿Sabes qué lograste? Que mucha gente que de repente te conocía así, porque te vio en la tele y demás, diga Nelson Aguilera y se ponga a leer obras tuyas también. Sí. Así que ese es otro logro más, que hiciste que muchas personas, no solamente los niños, se pongan a leer. Yo, por ejemplo. Claro, y a un escritor paraguayo, tengan en cuenta de tanto nosotros, generalmente los paraguayos, ¿verdad? Crece alguien y sí o sí tenemos que encontrar algo. Ya está que Jangua, allá. Como dijo un español hace poco. Y acá hay una diferencia. El peor enemigo del paraguayo es otro paraguayo. Sí. Y René Ferrer dijo algo muy interesante. Los escritores tenemos que promovernos, porque si no, solamente se van a acordar de nosotros cuando tengamos que estar en nuestra sepultura. ¿Y así? Porque lastimosamente es así, pero hay tantos escritores que hacen bien. Más de 200 escritores están produciendo en el Paraguay libros de todos los niveles. En Paraguay se producen más de 1.500 libros por año,
porque hay un desafío, hay un hambre que nuestra gente tiene, ¿verdad? Por supuesto, y allí tenemos que hambre apoyar. tenemos nosotros Fuerza. siempre, hambre de comida y hambre de lectura. Vamos a ir donde hace rato. Sí, gracias, Nelson. Gracias a Realmente un ustedes. gusto y realmente se siente ese cariño, amor que transmitís, es único, ¿eh? Muchas gracias. Es una buena onda espectacular y nosotros nos re divertimos, Carumbita. Bueno, y nosotros nos vamos al corte.